En el funeral de mi esposo, mi nuera se burló de mi vestido barato, llamándome fracasada. Ella no sabía que secretamente yo era la dueña de la empresa multimillonaria donde trabajaba. Al día siguiente pidió aumento, pero ella no sabía que su vida se convertiría en una pesadilla. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. El cementerio estaba lleno de flores blancas, pero todo lo que podía sentir era el frío atravesando mi vestido negro de algodón. Un vestido que había comprado en una tienda de descuentos 3 años atrás. El mismo que usaba para ocasiones especiales, porque era lo único decente que tenía en mi armario. Al menos, eso era lo que todos creían. Carmen, mi nuera, estaba parada a unos metros de distancia, luciendo un elegante traje negro de marca, que probablemente costaba más que mi renta mensual. Sus ojos me recorrían de arriba a abajo con esa expresión de disgusto que había aprendido a conocer tan bien durante los últimos 8 años. Mi hijo Diego estaba a su lado, completamente ajeno a las miradas despectivas de su esposa hacia mí. El padre terminó de leer las últimas palabras sobre Miguel, mi esposo de 35 años. Las personas comenzaron a acercarse para dar sus condolencias, pero yo apenas podía procesar sus palabras. Miguel se había llevado consigo el único secreto que habíamos compartido durante décadas, y ahora me sentía más sola que nunca. Mis condolencias, señora Elena, murmuró la vecina del apartamento de al lado, apretando mi mano con fuerza. Miguel era un buen hombre. Gracias, respondí automáticamente, como había estado haciendo durante toda la mañana. Las palabras salían de mi boca sin que mi cerebro las procesara realmente. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Diego se acercó con Carmen colgada de su brazo como siempre. Mi hijo tenía los ojos rojos de tanto llorar, y mi corazón se partió al verlo tan devastado. Miguel había sido más que un padrastro para él. Había sido el padre que nunca tuvo desde que tenía 5 años. «Mamá», dijo Diego, su voz quebrada, «¿necesitas que te llevemos a casa?» Antes de que pudiera responder, Carmen se adelantó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Ay, Diego, mira cómo está vestida tu madre. Ese vestido parece que lo compró en el mercado de pulgas». Las palabras me golpearon como una bofetada. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que defendiera a su madre en el día del funeral de su padrastro. Pero Diego simplemente miró hacia otro lado, incómodo. Carmen continuó, alzando la voz lo suficiente para que otras personas pudieran escuchar. «Honestamente, Elena, después de tantos años uno pensaría que habrías aprendido a vestirte apropiadamente. Especialmente hoy. Miguel se habría avergonzado de verte así. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Usar la memoria de Miguel, el hombre que había amado incondicionalmente durante más de 3 décadas, para humillarme en su propio funeral, era más cruel de lo que había imaginado que Carmen pudiera ser. «Carmen», murmuré, mi voz apenas audible. «¿Qué?», respondió ella fingiendo inocencia. «Solo digo la verdad. Mira a tu alrededor, Elena. Todas las demás mujeres se vistieron apropiadamente para la ocasión. Tú pareces una fracasada». La palabra fracasada resonó en mis oídos como un eco. Fracasada. Después de todo lo que había logrado, después de todo lo que había construido en secreto, mi propia nuera me llamaba fracasada el día que enterraba a mi esposo. Las personas que quedaban cerca se voltearon a mirar, sus expresiones mezclando lástima y curiosidad. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgando mi vestido barato, mi cabello gris recogido en un moño simple, mis zapatos gastados que había pulido esa mañana hasta que brillaron. Diego finalmente habló, pero no fue para defenderme. «Carmen, quizás este no es el momento». «¿Cuándo va a ser el momento entonces?», replicó ella, su voz subiendo de tono. «Tu madre necesita escuchar la verdad. Necesita entender que no puede seguir viviendo como si fuera una adolescente irresponsable. Miguel ya no está aquí para mantenerla, y nosotros no podemos hacernos cargo de sus gastos». Mis manos temblaron, pero no de tristeza. Era rabia.
Una rabia fría y calculadora que había estado construyéndose durante años de comentarios despectivos, de exclusiones sutiles de reuniones familiares, de ser tratada como una carga por la mujer que había elegido mi hijo. No necesito que nadie me mantenga, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sonado en meses. Carmen se rió, un sonido agudo y desagradable. ¿En serio? Elena, trabajas medio tiempo limpiando oficinas. Miguel era el que pagaba las cuentas en tu casa. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Buscar otro hombre que te mantenga? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Diego se veía sorprendido por la crueldad de las palabras de su esposa. Pero yo no bajé la cabeza. No iba a darle esa satisfacción. Carmen, dije, manteniendo mi voz calmada y controlada, creo que has dicho suficiente por hoy. ¿Ah, sí? Bueno, alguien tenía que decirlo, respondió ella, acomodándose el cabello con aire de superioridad. Solo espero que ahora que Miguel se fue, finalmente entiendas cuál es tu lugar en esta familia. Mi lugar, como si fuera una extraña en la vida de mi propio hijo, como si los 30 años que había pasado criándolo sola antes de que Miguel llegara a nuestras vidas no significaran nada. Pero lo que Carmen no sabía, lo que nadie excepto Miguel había sabido, era que yo tenía más dinero en mis cuentas bancarias que toda la familia junta, que la empresa donde ella trabajaba como supervisora de ventas, donde se pavoneaba creyendo que era importante, me pertenecía completamente, que cada día, sin saberlo, ella trabajaba para la mujer a la que acababa de llamar fracasada. Está bien, Carmen, dije simplemente. Creo que todos entendemos cuál es nuestro lugar. Los días después del funeral pasaron como una neblina. Me quedé en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, rodeada de los recuerdos de Miguel y el peso del secreto que ahora cargaba sola. Cada mañana me despertaba esperando escuchar su voz desde la cocina, preparando café como había hecho durante los últimos 15 años desde que se jubiló. La casa se sentía vacía de una manera que nunca había experimentado. Miguel había sido la única persona que conocía la verdad sobre quién era realmente. La única persona con quien podía ser Elena Vázquez, dueña de Corporación Vázquez, una de las empresas más grandes de la ciudad, en lugar de Elena, la limpiadora de oficinas. Todo había comenzado hace 28 años, cuando Diego tenía apenas 7 años. Su padre biológico nos había abandonado cuando él tenía 5, dejándome sin nada más que deudas y un niño pequeño que mantener. Trabajaba limpiando oficinas durante el día y estudiaba contabilidad por las noches, durmiendo apenas 3 horas cuando tenía suerte. Fue en una de esas oficinas donde conocí a don Roberto Mendoza, un empresario mayor que estaba buscando a alguien de confianza para manejar sus finanzas. Elena, me había dicho una noche después de verme trabajar durante meses, tienes una mente brillante para los números. ¿Has pensado en hacer algo más que limpiar pisos? Al principio pensé que estaba bromeando. Una mujer de 25 años, madre soltera, sin contactos ni dinero. ¿Qué oportunidades podía tener realmente? Pero don Roberto era diferente. Me ofreció un trabajo como su asistente contable, y poco a poco me fue enseñando el negocio. Cuando don Roberto murió 5 años después, me dejó una parte de su empresa. Tienes el instinto, había escrito en su testamento. Sabes cuándo invertir y cuándo retirarte. Pero más importante, sabes cómo tratar a las personas. Lo que siguieron fueron años de trabajo incansable. Reinvertía cada peso que ganaba. Vivía en el mismo apartamento pequeño, compraba ropa en tiendas de descuento y lentamente construía mi imperio, pero siempre mantuve mi trabajo de limpieza como fachada. Diego crecía creyendo que su madre trabajaba limpiando oficinas porque era lo único que sabía hacer. La decisión de mantenerlo en secreto no había sido fácil. Cuando Diego cumplió 15 años y comenzó a avergonzarse de mi trabajo, parte de mí quería decirle la verdad. Pero había visto demasiadas familias destruidas por el dinero. Había visto cómo los hijos de empresarios exitosos se convertían en personas mimadas y sin ambición, esperando que sus padres resolvieran todos sus problemas. Quería que Diego se convirtiera en un hombre trabajador, que valorara las cosas por su propio esfuerzo. Y en gran medida lo había logrado. Se había graduado de la universidad con sus propios méritos. Había conseguido un buen trabajo en una empresa de ingeniería. Se había casado por amor, al menos, eso creía yo.
Miguel llegó a nuestras vidas cuando Diego tenía 20 años. Era carpintero, un hombre sencillo y trabajador que me amó desde el primer día sin importar que fuera una simple limpiadora. Durante los primeros 2 años de nuestra relación, él tampoco supo la verdad. Pero una tarde, cuando llevábamos 3 años viviendo juntos, llegó a casa antes de lo esperado y me encontró revisando documentos de la empresa en la mesa de la cocina. Elena, había dicho, sentándose a mi lado con expresión confundida. ¿De dónde salieron todos estos papeles? ¿Qué significa todo esto? No pude seguir mintiendo. Le conté todo. La empresa, el dinero, los años de mantener el secreto de Diego. Esperaba que se molestara, que se sintiera engañado. En lugar de eso, me tomó las manos y me dijo, ¿por eso trabajas tan duro manteniendo esta fachada? Debe ser agotador vivir 2 vidas diferentes. Miguel no solo entendió mis razones, sino que se convirtió en mi cómplice. Durante los siguientes 15 años, me ayudó a mantener el secreto. Cuando necesitaba ir a reuniones importantes de la empresa, él le decía a Diego que yo estaba trabajando turnos extras. Cuando llegaban documentos importantes por correo, él se aseguraba de recibirlos personalmente. Algún día tendrás que decírselo, me decía a veces. Diego merece saber quién es realmente su madre. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo me detenía, especialmente después de que Diego se casó con Carmen. Desde el primer día, Carmen había dejado claro lo que pensaba de mí. En la cena de compromiso, cuando Diego nos presentó oficialmente, Carmen había mirado mi vestido sencillo y había preguntado, ¿y a qué se dedica su madre, Diego? Cuando él respondió que yo limpiaba oficinas, la expresión de Carmen cambió completamente. La sonrisa falsa que había mantenido durante toda la noche se endureció. «¿Qué? Interesante», había murmurado, intercambiando una mirada con su madre que no pude interpretar en ese momento. Después de eso, Carmen siempre encontraba maneras sutiles de recordarme mi lugar. En reuniones familiares, me presentaba como la mamá de Diego que limpia oficinas. Cuando necesitaban ayuda financiera para la boda, nunca me preguntaron directamente, sino que le pedían a Diego que viera si su mamá podía colaborar con algo pequeño. Lo irónico era que Carmen trabajaba para mí sin saberlo. Corporación Vázquez tenía múltiples divisiones, incluyendo una empresa de productos de belleza donde Carmen había conseguido trabajo como supervisora de ventas 3 años atrás. Cada mes, sin saberlo, su salario salía de mis cuentas. La había visto algunas veces en las oficinas centrales cuando iba a reuniones, siempre vestida con ropa cara, presumiendo frente a sus compañeras sobre sus conexiones importantes y cómo iba a ascender rápidamente en la empresa. Nunca me reconocía cuando me cruzaba en los pasillos, porque para ella yo era solo otra limpiadora invisible. Ahora, sentada en mi cocina 3 días después del funeral, mirando las fotos de Miguel en la mesa, me di cuenta de que ya no tenía razones para mantener el secreto. Diego era adulto, tenía su propia carrera, su propia familia. Y Carmen, bueno, Carmen había cruzado una línea que no tenía perdón. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Diego. «Hola, mamá», dijo. Su voz sonaba cansada. «¿Cómo estás? Carmen dice que deberías considerar buscar un trabajo de tiempo completo ahora que papá Miguel no está. Ella conoce algunas empresas que están contratando personal de limpieza». Por supuesto que lo decía. Carmen no había perdido tiempo en comenzar a reorganizar mi vida según su conveniencia. «Estoy bien, Diego», respondí. «No te preocupes por mí. Es que, mamá, Carmen tiene razón en algunas cosas. Quizás es momento de que pienses en el futuro de manera más práctica». Mi propio hijo, repitiendo las palabras de su esposa como un eco. Las mismas palabras de la mujer que me había humillado en el funeral de mi esposo, que me había llamado fracasada frente a todos nuestros conocidos. «Diego», dije calmadamente, ¿recuerdas lo que siempre te enseñé sobre no juzgar a las personas por las apariencias? Hubo una pausa. «Sí, mamá. Pero esto es diferente. Esto es ser realista sobre tu situación». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante varios minutos. Miguel me había pedido una vez que le prometiera algo. Si algún día a alguien de la familia te falta el respeto más allá de lo tolerable, no te quedes callada. Tienes el poder de defenderte, Elena. Úsalo.
Había llegado el momento de cumplir esa promesa. Al día siguiente del funeral, llegué a las oficinas centrales de Corporación Vázquez, como lo había hecho durante los últimos 20 años. El edificio de 15 pisos se alzaba imponente en el centro financiero de la ciudad, con ventanas de cristal que reflejaban el cielo matutino. Para cualquiera que me viera caminar por la entrada lateral con mi uniforme de limpieza, yo era solo otra empleada invisible que llegaba a trabajar temprano. Pero hoy era diferente. Hoy tenía una reunión programada con Patricia Morales, mi gerente de recursos humanos, quien había trabajado conmigo durante los últimos 10 años, sin que ninguno de los empleados de nivel medio supiera quién era realmente la dueña de la empresa. Subí en el ascensor de servicio hasta el piso 15, donde estaban las oficinas ejecutivas. Patricia ya me estaba esperando con una taza de café y su agenda abierta sobre el escritorio. «Buenos días, Elena», me saludó con la familiaridad que habíamos desarrollado después de años de trabajar juntas. «Mis condolencias por Miguel. ¿Cómo te sientes?» «Gracias, Patricia. Estoy procesando todo», respondí, tomando asiento frente a su escritorio. «Pero necesito enfocarme en el trabajo. Me ayuda a mantener la mente ocupada». Patricia asintió comprensivamente. Era una mujer de 50 años, eficiente y discreta, que había sido fundamental para mantener mi identidad en secreto todos estos años. Ella era quien manejaba las comunicaciones entre mi persona pública como Elena la limpiadora y mi identidad real como la dueña de la empresa. «Tengo algunos reportes que necesitan tu revisión», dijo, pasándome una carpeta. «Los números del último trimestre han sido excelentes, especialmente en la división de productos de belleza». Abrí la carpeta y comencé a revisar los números. La división donde trabajaba Carmen había tenido un crecimiento del 20% en los últimos 6 meses. Era irónico. Mi nuera había contribuido a mi éxito sin saberlo, mientras me despreciaba por ser pobre. «Patricia», dije sin levantar la vista de los documentos, «necesito que me traigas el expediente completo de Carmen Rodríguez de la división de productos de belleza. Todo. Evaluaciones de desempeño, reportes de sus supervisores, quejas de compañeros, todo lo que tengas». Patricia levantó una ceja, pero no hizo preguntas. Era demasiado profesional para eso. «¿Es urgente?» «Moderadamente. También quiero que programes una reunión para mañana con todos los supervisores de esa división. Sala de juntas principal, 10 de la mañana. ¿Algún tema específico para la agenda?» «Revisión de personal y estructura organizacional», respondí, cerrando la carpeta. «Y Patricia, quiero que Carmen Rodríguez esté presente en esa reunión». Mientras Patricia tomaba notas, sonó su teléfono. Contestó profesionalmente, como siempre, pero pude notar un cambio en su expresión mientras escuchaba a la persona del otro lado. «Un momento», dijo, cubriendo el teléfono con la mano. «Elena, es Marta Sánchez, la supervisora directa de Carmen Rodríguez. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre una solicitud de aumento salarial». Sentí como si el universo estuviera alineándose perfectamente. «Dile que suba inmediatamente. Quiero escuchar esto en persona». Patricia transmitió el mensaje y colgó. «Estará aquí en 5 minutos». Mientras esperábamos, Patricia me pasó el expediente básico de Carmen que había pedido. Lo abrí y comencé a leer. Carmen había sido contratada 3 años atrás como representante de ventas junior, pero había ascendido rápidamente a supervisora. Sus números de ventas eran buenos, pero nada extraordinario. Lo que me llamó la atención fueron las notas de sus evaluaciones más recientes. Excelente desempeño en ventas, pero tendencia a crear conflictos con personal de menor rango. Había escrito Marta Sánchez 6 meses atrás. Necesita trabajar en habilidades de liderazgo y respeto hacia compañeros de trabajo. Otra nota de 3 meses atrás. Se ha reportado que la señora Rodríguez hace comentarios despectivos sobre el personal de limpieza y mantenimiento. Se recomienda entrenamiento en sensibilidad laboral. Así que Carmen no solo me trataba mal a mí. Su desprecio por las personas que ella consideraba inferiores era un patrón de comportamiento que se extendía a su trabajo. Marta Sánchez llegó puntualmente, como siempre. Era una mujer mayor, cerca de los 60, que había trabajado en la empresa durante 15 años. Siempre había sido directa y honesta en sus reportes, lo cual yo valoraba enormemente. «Buenos días, Elena»,
me saludó, tomando asiento. Lamento mucho tu pérdida. Miguel era un buen hombre. Gracias, Marta. Patricia me dice que tienes algo urgente que discutir. Marta suspiró y abrió su propia carpeta. Es sobre Carmen Rodríguez. Ayer, apenas un día después de que enterraste a tu esposo, vino a mi oficina exigiendo una reunión urgente conmigo. ¿Exigiendo? Exactamente. No pidió, no solicitó, exigió. Entró a mi oficina sin tocar. Interrumpió una llamada telefónica importante que estaba teniendo con un cliente y me dijo que necesitaba hablar conmigo inmediatamente sobre su situación salarial. Patricia y yo intercambiamos una mirada. El timing era revelador. ¿Qué exactamente te dijo?, pregunté, manteniendo mi voz neutral a pesar de la indignación que estaba creciendo en mi pecho. Marta consultó sus notas. Dijo, y cito textualmente, Marta, necesito que proceses mi solicitud de aumento inmediatamente. He estado llevando esta división prácticamente sola, y mis resultados hablan por sí mismos. Además, ahora que cierta situación familiar se ha resuelto, necesito asegurar mi estabilidad económica. ¿Situación familiar que se ha resuelto?, repetí lentamente. Esas fueron sus palabras exactas. Cuando le pregunté a qué se refería, se puso muy incómoda y cambió el tema. Pero Elena, hay algo más que necesitas saber. Marta parecía genuinamente perturbada por lo que estaba a punto de decir. Después de que le expliqué que todas las solicitudes de aumento deben pasar por el proceso normal de evaluación, Carmen se molestó muchísimo. Comenzó a quejarse sobre la empresa, sobre cómo las personas sin educación y sin clase no deberían trabajar en un lugar tan prestigioso como este. ¿Se refería al personal de limpieza? Entre otros. Dijo que era vergonzoso que una empresa de nuestro calibre empleara a ese tipo de gente. Quedaba mala imagen cuando los clientes importantes veían a las limpiadoras en los pasillos. Sentí cómo la rabia se extendía por mi pecho como fuego líquido. Carmen no solo había sido cruel conmigo en el funeral, había convertido su desprecio hacia mí en una política general de discriminación hacia todos los trabajadores que ella consideraba inferiores. ¿Hay algo más, Marta? Sí. Cuando le dije que su solicitud sería revisada en el tiempo normal, Carmen se puso muy agresiva. Me dijo que yo no entendía su valor para la empresa, que ella tenía conexiones importantes, que podrían beneficiarnos si la tratábamos correctamente. ¿Qué tipo de conexiones? No fue específica, pero insinuó que su familia tenía influencias que podrían ayudar o perjudicar a la empresa. Elena, en mis 15 años trabajando aquí, nunca había visto a un empleado comportarse de manera tan poco profesional. Patricia tomaba notas silenciosamente mientras yo procesaba toda esta información. Carmen no solo había sido cruel conmigo personalmente, estaba usando su dolor y su luto como una oportunidad para avanzar en su carrera, mientras simultáneamente discriminaba contra personas como la que ella creía que yo era. Marta, dije finalmente, programa esa reunión para mañana como le pediste a Patricia, y asegúrate de que Carmen esté ahí. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria sobre los valores de esta empresa. Después de que Marta se fue, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Patricia respetó mi necesidad de procesar todo, pero finalmente habló. Elena, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que reveles quién eres realmente, no habrá vuelta atrás. Pensé en Miguel, en sus palabras sobre defenderme cuando fuera necesario. Pensé en las lágrimas que había llorado en silencio durante años, cada vez que Carmen me humillaba. Pensé en todos los trabajadores de limpieza y mantenimiento que Carmen despreciaba diariamente, sin saber que trabajaban para alguien como ellos. Patricia, dije, levantándome de mi silla, he pasado 28 años construyendo esta empresa mientras mantenía mi dignidad en secreto. Mañana voy a recuperar ambas cosas públicamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama que había compartido con Miguel durante 15 años, mirando el techo y ensayando mentalmente lo que diría al día siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carmen en el cementerio, escuchaba sus palabras crueles resonando en mi mente. Fracasada, avergonzada, necesita entender cuál es su lugar. A las 5 de la mañana me levanté y preparé café. Mientras lo bebía, saqué una caja que guardaba debajo de mi cama.
Dentro estaban todas las fotografías y documentos de los últimos 28 años, la foto del día que don Roberto me entregó mis primeras acciones de la empresa, el certificado que me acreditaba como propietaria única de Corporación Vázquez, recortes de periódicos sobre el crecimiento de la empresa, entonces premios que había ganado bajo seudónimos empresariales. Una vida entera construida en las sombras, mientras fingía ser alguien que no era para proteger a mi familia. Pero mi familia no me había protegido a mí. A las 7, mi teléfono sonó. Era Diego. «Mamá, buenos días. ¿Cómo dormiste?» «Bien», mentí. «¿Cómo están tú y Carmen?» «Bueno, por eso te llamo. Carmen tuvo una reunión de trabajo importante ayer y creo que va a conseguir un aumento significativo. Estamos muy emocionados». Sentí una sonrisa amarga formándose en mis labios. ¿Así? ¿Te contó cómo fue la reunión? Solo que fue muy bien recibida por sus jefes. Dice que finalmente están reconociendo su valor en la empresa. Mamá, esto podría cambiar mucho las cosas para nosotros. Estoy segura de que sí, respondí. Diego, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú crees que soy una fracasada? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Claro que no pienso eso de ti. Pero no dijiste nada cuando Carmen me llamó así en el funeral de Miguel. Otra pausa, más incómoda esta vez. Mamá, Carmen estaba estresada. Los funerales son difíciles para todos. No creo que hablara en serio. ¿Y cuándo dijo que Miguel se habría avergonzado de mí? Ella no quiso decir eso. Solo estaba preocupada por cómo te veías. Diego, mi hijo, el niño que había criado sola durante tantos años, encontrando excusas para la crueldad de su esposa, en lugar de defendiendo a su madre. Era como si Carmen hubiera construido un muro entre nosotros, ladrillo por ladrillo, año tras año. Diego, dije suavemente, ¿recuerdas cuando eras pequeño y los niños en la escuela se burlaban de ti porque tu madre limpiaba oficinas? Sí, respondió, su voz más suave ahora. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Que el trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza. Que todas las personas merecen respeto, sin importar a qué se dediquen. Exacto. ¿Todavía crees en eso? Por supuesto que sí, mamá. Entonces quizás necesites recordárselo a tu esposa. Después de colgar, me vestí cuidadosamente. No mi uniforme de limpieza de siempre, sino el traje negro de diseñador que guardaba en el fondo de mi armario para las pocas ocasiones en que tenía que aparecer públicamente como la dueña de la empresa. Me maquillé, me peiné el cabello de manera elegante y me puse los aretes de perlas que Miguel me había regalado para nuestro 10º aniversario. Cuando me miré en el espejo, vi a Elena Vázquez, empresaria exitosa. No a Elena la limpiadora, no a Elena la fracasada. A la mujer que había construido un imperio desde cero. Llegué a la oficina 2 horas antes de la reunión. Patricia ya estaba ahí, organizando los documentos finales. ¿Estás lista para esto?, me preguntó, mirándome de pies a cabeza. ¿Te ves? Diferente, poderosa. Me siento diferente, admití. Patricia, quiero que cuando termine esta reunión, prepares un comunicado interno. Es hora de que todos los empleados sepan quién soy realmente. ¿Todos? Todos. 28 años es suficiente tiempo viviendo una mentira. A las 9:45, me dirigí hacia la sala de juntas principal. Era una habitación impresionante en el piso 14, con ventanales que daban vista a toda la ciudad y una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas. Hoy solo estarían presentes 8. Los 5 supervisores de la división de productos de belleza, Patricia, Marta y Carmen. Llegué antes que todos los demás y me senté en la cabecera de la mesa, en la silla que siempre había sido mía, aunque nadie lo supiera. Poco a poco fueron llegando los supervisores, saludándome cortésmente pero sin prestar mucha atención. Para ellos, yo seguía siendo Elena de limpieza, probablemente ahí para tomar notas o servir café. Carmen llegó exactamente a las 10, vestida con un traje rojo brillante que probablemente había costado más que mi salario mensual oficial como limpiadora. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas recién hechas, y llevaba un collar de oro que no había visto antes. Se veía como alguien que ya estaba celebrando su aumento. Cuando me vio sentada en la cabecera de la mesa, frunció el ceño confundida. Disculpe,
dijo con esa voz condescendiente que conocía tan bien. Creo que está sentada en el lugar equivocado. Esta es una reunión ejecutiva. Los otros supervisores se voltearon a mirar. Algunos parecían incómodos por la rudeza de Carmen hacia lo que ellos creían que era una empleada de limpieza. Marta, quien sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, permaneció callada, pero alerta. «Buenos días, Carmen», dije calmadamente. «Por favor, toma asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Carmen me miró como si hubiera perdido la razón. «¿Perdón? ¿Quién se cree usted que es para darme órdenes?» Patricia entró en ese momento, cerrando la puerta detrás de ella. El sonido resonó en la habitación con una finalidad que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. «Buenos días a todos», dije, poniéndome de pie. Antes de comenzar con los temas de la agenda, necesito hacer una aclaración importante. Carmen rodó los ojos. ¿En serio vamos a perder tiempo con esto? ¿No puede esta persona hacer lo que tenga que hacer después de la reunión? Carmen, dijo Marta suavemente, te sugiero que te sientes y escuches. ¿Escuchar qué? ¿A la señora de la limpieza? Marta, esto es ridículo. Tengo una solicitud de aumento que discutir, no tiempo para juegos. El silencio en la habitación se volvió denso. Los otros supervisores intercambiaban miradas confundidas, claramente sintiendo la tensión, pero sin entender de dónde venía. «Carmen», dije, mi voz clara y firme. «Me parece apropiado que sepas exactamente con quién estás hablando antes de que continúes». Caminé hacia el extremo de la habitación donde colgaba un gran retrato corporativo. Durante todos estos años, había mantenido mi identidad en secreto al punto que incluso las fotos oficiales de la empresa mostraban solo mi silueta o mi espalda, nunca mi rostro completo. Mi nombre completo es Elena Vázquez de Herrera. Soy la fundadora, propietaria única y directora ejecutiva de Corporación Vázquez. Esta empresa, donde tú trabajas, donde recibes tu salario cada mes, donde acabas de solicitar un aumento después de insultar a tu suegra en el funeral de su esposo, me pertenece completamente. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Los otros supervisores me miraban con una mezcla de shock y reconocimiento gradual, como si las piezas de un rompecabezas finalmente estuvieran encajando en su lugar. Eso es imposible», susurró Carmen. «Usted limpia oficinas. Usted es una fracasada». Completé la frase por ella. ¿Una vergüenza? ¿Alguien que no sabe cuál es su lugar? Creo que esas fueron tus palabras exactas hace 3 días. Carmen se aferró al borde de la mesa como si necesitara apoyo físico. No entiendo. Esto tiene que ser una broma. Patricia, dije sin apartar la mirada de Carmen, ¿puedes mostrarles los documentos, por favor? Patricia distribuyó copias de los certificados de propiedad, las escrituras de la empresa, y los estados financieros que mostraban mi nombre como única propietaria. Los supervisores revisaron los documentos en silencio, sus expresiones cambiando de confusión a asombro a un respeto repentino y nervioso, pero mis ojos estaban fijos en Carmen, viendo cómo su mundo se desmoronaba frente a ella, comprensión y horror, luchando en su rostro, mientras finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Carmen se quedó inmóvil por varios segundos, mirando los documentos que Patricia había distribuido como si fueran escritos en un idioma extranjero. Su respiración se había vuelto entrecortada y pude ver pequeñas gotas de sudor formándose en su frente, a pesar del aire acondicionado de la sala. Esto no puede ser real», murmuró. Pero su voz había perdido toda la confianza y arrogancia que siempre la caracterizaba. «Usted vive en un apartamento pequeño. Usa ropa barata, limpia oficinas por las noches. Yo he estado en su casa. Es diminuta. Sí», respondí calmadamente, regresando a mi asiento en la cabecera de la mesa. Durante 28 años he mantenido esa fachada muy cuidadosamente. Cada detalle, cada aspecto de la vida que tú has conocido, ha sido construido deliberadamente para proteger a mi familia de personas exactamente como tú. Los otros supervisores permanecían en silencio absoluto, pero podía ver que estaban procesando años de interacciones conmigo de una manera completamente nueva. Roberto Jiménez, quien llevaba 5 años en la empresa, fue el primero en hablar. «Señora Vázquez,
dijo con voz temblorosa. Todos nosotros la hemos visto en los pasillos durante años. Nunca imaginamos. Y ese era exactamente el punto, Roberto. Necesitaba conocer a mis empleados como realmente son, no cómo se comportan frente a la jefa. Necesitaba ver quiénes trataban con respeto a las personas que creían que tenían menos poder que ellos. Miré directamente a Carmen, quien había puesto sus manos sobre la mesa para sostener su peso, como si sus piernas ya no pudieran mantenerla derecha. Carmen, durante los últimos 3 años te he observado trabajar. He leído cada uno de tus reportes. He escuchado los comentarios de tus colegas. He visto cómo tratas a las personas que crees que están por debajo de ti en la jerarquía empresarial. Yo no sabía, balbuceó Carmen. Si hubiera sabido quién era usted realmente. ¿Qué? La interrumpí. ¿Me habrías tratado diferente? ¿Habrías mostrado respeto solo porque sabías que tenía poder sobre tu trabajo? ¿Eso te parece aceptable? Carmen abrió y cerró la boca varias veces, pero no salían palabras. Finalmente, intentó recuperar algo de compostura. Señora Vázquez, entiendo que está molesta, pero lo que pasó en el funeral fue un malentendido. Estaba muy estresada, muy triste por la muerte de Miguel. No pensé claramente. ¿Un malentendido? Repetí, mi voz subiendo ligeramente de tono por primera vez. Carmen, me llamaste fracasada frente a decenas de personas en el funeral de mi esposo. Dijiste que Miguel se habría avergonzado de mí. Insinuaste que era una carga para mi propia familia. Y al día siguiente, apenas 24 horas después de enterrar al amor de mi vida, viniste aquí a exigir un aumento. Patricia tomaba notas de todo, creando un registro oficial de la conversación. Los otros supervisores intercambiaban miradas nerviosas, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Pero eso no es todo, continué, sacando la carpeta que había revisado el día anterior. Marta, ¿puedes contarle a todos lo que Carmen dijo ayer sobre el personal de limpieza y mantenimiento? Marta se aclaró la garganta, obviamente incómoda pero dispuesta a ser honesta. Carmen expresó que era vergonzoso que una empresa de nuestro calibre empleara a ese tipo de gente. Dijo que daba mala imagen cuando los clientes importantes los veían en los pasillos. Carmen palideció aún más. Yo no quise decir ese tipo de gente, Carmen. Y pregunté, poniéndome de pie nuevamente, ¿como yo? ¿Como la mujer que te paga tu salario cada mes? ¿Como las docenas de trabajadores honestos que mantienen este edificio funcionando? Me acerqué a ella lentamente. Y Carmen se encogió en su silla como si quisiera desaparecer. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carmen? No es que me hayas humillado públicamente. No es que hayas usado la muerte de mi esposo como una oportunidad para avanzar en tu carrera. Lo más triste es que mi hijo, el hombre que crié durante 20 años con mis propias manos, se ha quedado callado mientras tú destruías sistemáticamente mi dignidad. Señora Vázquez, Carmen intentó hablar, pero la detuve con un gesto. Durante 3 años, he visto cómo has manipulado a Diego, cómo has plantado semillas de vergüenza sobre su madre pobre en su cabeza, cómo lo has aislado de mí gradualmente, haciéndole creer que yo era una carga de la que debía avergonzarse. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de pánico, de alguien que finalmente entiende que ha destruido su propia vida con sus acciones. He sido testiga de cómo discriminas a los empleados de menor rango, continué, regresando a mi asiento. ¿Cómo crees que tu educación universitaria y tu ropa cara te dan derecho a tratar a otros seres humanos como si fueran invisibles? ¿Cómo has convertido tu desprecio hacia mí en una política general de discriminación hacia cualquiera que no cumpla con tus estándares de clase? Roberto Jiménez se atrevió a hablar nuevamente. Señora Vázquez, todos nosotros hemos notado comportamientos problemáticos, pero nunca supimos cómo reportarlos adecuadamente. ¿Qué tipo de comportamientos, Roberto? Roberto miró nerviosamente a Carmen antes de continuar. Comentarios despectivos hacia el personal de limpieza y mantenimiento. Exigir que las trabajadoras de limpieza no estuvieran en su área durante horas de trabajo, incluso si eso significaba que sus oficinas no se limpiaran adecuadamente. Referirse a ellas como esas mujeres, en lugar de usar sus nombres. Eso no es cierto, protestó Carmen débilmente, pero su voz carecía de convicción. Carmen,
dije, abriendo su expediente completo. Tengo documentación de cada incidente, quejas formales e informales, reportes de comportamiento inapropiado, testimonios de múltiples empleados sobre tu conducta discriminatoria. Levanté la primera página. María González, personal de limpieza, reportó que le gritaste porque estaba limpiando los baños de mujeres durante tu descanso para almorzar. Le dijiste que debería saber cuál era su lugar y no molestar a personas importantes durante sus horarios de descanso. Carmen se hundió más en su silla. Luis Hernández, personal de mantenimiento, reportó que te negaste a hablarle directamente cuando se descompuso el aire acondicionado de tu oficina. Insististe en que se comunicara contigo solo a través de tu asistente, porque no querías perder tiempo hablando con personal de mantenimiento. Continué leyendo reporte tras reporte, cada uno pintando un patrón claro de discriminación y maltrato hacia los empleados que Carmen consideraba inferiores. Con cada ejemplo, ella se hacía más pequeña en su silla, y los otros supervisores me miraban con una mezcla de respeto renovado y horror por haber trabajado al lado de alguien así durante años. Y finalmente, dije, cerrando el expediente, tengo tu propia solicitud de aumento de ayer, donde escribiste, y cito, dadas las recientes circunstancias familiares que han aliviado ciertas cargas económicas, considero que es el momento apropiado para reconocer mi valor excepcional en esta empresa. El silencio en la habitación era ensordecedor. Carmen ya no podía ni siquiera fingir que tenía alguna defensa para sus acciones. ¿Cargas económicas aliviadas, Carmen? ¿Te referías a la muerte de mi esposo como una carga económica que había sido aliviada? Carmen finalmente rompió en sollozos, pero no eran los sollozos de alguien que entiende el dolor que ha causado. Eran los sollozos de alguien que se da cuenta de que ha perdido todo por su propia crueldad y arrogancia. Y yo, sentada en mi silla, viendo a mi nuera finalmente enfrentar las consecuencias de años de maltrato y discriminación, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de justicia completa y merecida, pero aún no había terminado. El momento más importante estaba por llegar. Me puse de pie lentamente, caminando hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. Desde ahí podía ver el cementerio donde habíamos enterrado a Miguel, apenas 5 días antes. El lugar donde Carmen había destruido cualquier respeto que pudiera haber tenido hacia ella. Carmen, dije sin voltearme, durante 3 años has trabajado en mi empresa. Has recibido un salario generoso, beneficios médicos completos, bonificaciones navideñas y oportunidades de crecimiento profesional. Todo esto ha salido de mis cuentas, del dinero de la mujer a la que llamaste fracasada. Me di vuelta para enfrentarla directamente. Sus lágrimas habían arruinado su maquillaje perfectamente aplicado, y por primera vez en los 8 años que la conocía, Carmen se veía vulnerable y pequeña. He revisado tus números de ventas minuciosamente. Continué, regresando a mi lugar en la cabecera de la mesa. Son adecuados, pero no excepcionales. Tus compañeros María Fernández y Carlos Ruiz han superado consistentemente tus cifras durante los últimos 18 meses, y lo han hecho sin crear un ambiente de trabajo tóxico. Patricia me pasó otro documento, que reconocí como el análisis comparativo que había solicitado. De hecho, dije, hojeando las páginas, si elimináramos los problemas de recursos humanos que tu comportamiento ha generado, el costo de mantener personal de limpieza adicional porque rechazas trabajar en áreas que no han sido limpiadas según tus estándares personales, y el tiempo que Marta ha tenido que invertir manejando quejas sobre tu conducta, descubriríamos que tu presencia en esta empresa nos está costando más dinero del que generas. Y Carmen levantó la cabeza bruscamente. Eso no puede ser cierto. Mis ventas. Tus ventas son respetables. La interrumpí, pero el costo total de emplearte, incluyendo todos los problemas colaterales que tu actitud ha creado, supera tu contribución por aproximadamente 30,000 pesos anuales. Los números eran reales. Patricia y el departamento de contabilidad habían trabajado toda la noche anterior para darme el análisis completo. Sin embargo, continué, no estoy aquí para discutir números. Estoy aquí para hablar sobre algo mucho más fundamental. El respeto básico hacia otros seres humanos. Caminé alrededor de la mesa,
pasando por cada supervisor, que me miraba con una atención absoluta. Durante 28 años construí esta empresa basada en un principio simple. Toda persona que trabaja honestamente merece dignidad y respeto, sin importar cuál sea su posición en la jerarquía empresarial. María González, quien tú humillaste por limpiar los baños durante tu almuerzo, ha trabajado aquí durante 12 años. Tiene 3 hijos, todos estudiando en la universidad gracias a su trabajo honesto. Luis Hernández, con quien te negaste a hablar directamente, mantiene a sus padres ancianos y ha sido uno de nuestros empleados más confiables durante 8 años. Carmen intentó hablar, pero levanté mi mano para silenciarla. Estas no son solo esas mujeres o personal de mantenimiento. Son seres humanos con familias, sueños, dignidad propia y merecen el mismo respeto que tú esperas recibir. Me detuve directamente frente a Carmen, mirándola a los ojos. Pero tú nunca pudiste verlos como personas reales, ¿verdad? Para ti, yo era solo la suegra pobre y avergonzosa que tenías que tolerar. El personal de limpieza eran obstáculos molestos que interrumpían tu día. Todas las personas que considerabas por debajo de ti eran invisibles, excepto cuando necesitabas pisotear a alguien para sentirte mejor contigo misma. Carmen finalmente logró articular palabras entre sus sollozos. Lo siento mucho. No sabía. Si hubiera sabido quién era usted. ¡Exactamente!, exclamé, mi voz resonando en la habitación por primera vez. Si hubieras sabido quién era yo, me habrías tratado diferente, pero no porque hubiera cambiado como persona, sino porque habría tenido poder sobre ti. Ese es exactamente el problema, Carmen. Tu respeto hacia otros seres humanos está basado únicamente en lo que pueden hacer por ti o a ti. Me senté nuevamente, tomando un momento para calmarme antes de continuar. Ayer, cuando exigiste hablar con Marta sobre tu aumento, mencionaste que ciertas situaciones familiares se habían resuelto. ¿Puedes explicarle a todos qué quisiste decir con eso? Carmen miró desesperadamente alrededor de la mesa, buscando algún apoyo, pero todos los presentes la observaban con una mezcla de disgusto y curiosidad morbosa. Yo no quise decir nada específico con eso. «Carmen», dijo Marta con voz firme, «ayer fuiste muy específica. Dijiste que ahora que Miguel había muerto, Elena ya no sería una carga económica para Diego y para ti. Los otros supervisores contuvieron el aliento colectivamente. Roberto Jiménez sacudió la cabeza con desaprobación evidente. «¿Es cierto eso, Carmen?», pregunté. «¿Considerabas que la muerte de mi esposo era una oportunidad económica para ti?» Carmen no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. «Durante 8 años», continué, «has manipulado a mi hijo para que se avergüence de su madre. Has plantado la idea en su cabeza de que yo era una carga, una fuente de vergüenza para su nueva vida contigo. Has construido sistemáticamente un muro entre Diego y yo, convenciéndolo de que su madre, pobre, no tenía lugar en su nueva realidad de clase media. Me puse de pie por última vez, caminando hacia la cabecera de la mesa donde había estado sentada durante toda la reunión. Pero lo que nunca entendiste, Carmen, es que yo no necesitaba el dinero de Diego. Diego necesitaba mi dinero. Cada mes, sin que ustedes lo supieran, yo he estado subsidiando su vida. Su hipoteca, su auto, las vacaciones que presumen en redes sociales, incluso el anillo de compromiso que llevas puesto, todo ha sido posible gracias al dinero de la mujer a la que despreciabas. Carmen miró su mano izquierda como si viera el anillo por primera vez. Y ahora, dije, mi voz tomando un tono final y definitivo, vamos a hablar sobre las consecuencias de tus acciones. Patricia me pasó el documento final que había preparado. Carmen Rodríguez, dije formalmente, después de revisar tu expediente completo, los múltiples reportes de comportamiento inapropiado, tu conducta discriminatoria hacia empleados de diferentes niveles, y especialmente tu comportamiento personal hacia mí como miembro de tu familia en un momento de luto, he tomado la siguiente decisión. Hice una pausa, dejando que el peso del momento se asentara en la habitación. Tu empleo en Corporación Vázquez queda terminado efectivamente hoy. No habrá período de transición, no habrá carta de recomendación, y debido a la naturaleza de tu terminación por causa justificada, no recibirás liquidación ni beneficios de desempleo de esta empresa. Carmen se puso de pie tan rápidamente que su silla cayó hacia atrás. No puede hacer esto.
Tengo derechos laborales. Esto es venganza personal. Carmen, dije calmadamente, tengo documentación completa de cada política empresarial que has violado, cada incidente de discriminación laboral y cada comportamiento inapropiado. Este expediente será enviado al Departamento de Trabajo Estatal como respaldo legal de tu terminación. No es venganza personal, es justicia empresarial. Patricia se puso de pie. Seguridad está esperando afuera para acompañarte a recoger tus pertenencias personales. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó Carmen. «Diego no lo va a permitir». «¿Él va a qué?», la interrumpí. «¿Va a defenderte después de descubrir cómo has tratado a su madre todos estos años? ¿Después de saber que la muerte de Miguel fue una oportunidad económica para ti?» «Carmen, creo que sobreestimas tu influencia sobre mi hijo». Las puertas de la sala de juntas se abrieron y 2 oficiales de seguridad entraron discretamente. «Señora Rodríguez», dijo uno de ellos profesionalmente, «necesitamos que nos acompañe para recoger sus pertenencias». Carmen me miró una última vez. Su cara una mezcla de odio, desesperación y pánico. «Usted ha destruido mi vida», susurró. «No, Carmen», respondí, manteniéndome sentada con perfecta compostura. «Tú destruiste tu propia vida con tus acciones. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaras las consecuencias». Mientras los guardias acompañaban a Carmen fuera de la sala, me dirigí a los supervisores restantes, que me miraban con una mezcla de respeto renovado y nerviosismo comprensible. «Quiero que esto quede absolutamente claro para todos ustedes», dije. «Durante 28 años he observado esta empresa desde todos los niveles. Conozco a cada empleado, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos. He visto quienes tratan a todos con respeto y quienes creen que su posición les da derecho a menospreciar a otros. Caminé hacia la ventana una vez más, mirando hacia el cementerio donde Miguel descansaba. Miguel, mi esposo, siempre me dijo que cuando llegara el momento apropiado, debería revelar quién soy realmente. Ese momento ha llegado. A partir de mañana, todos los empleados de esta empresa sabrán que Elena Vázquez, la mujer que han visto limpiando pasillos durante años, es también Elena Vázquez, su jefa. Me di vuelta para enfrentar al grupo una última vez. Y quiero que sepan esto. El respeto hacia cada empleado, sin importar su posición, es ahora y siempre ha sido mi política más importante. Cualquier persona que no pueda adherirse a ese principio básico de dignidad humana no tiene lugar en mi empresa. Patricia distribuyó folders a cada supervisor. Encontrarán nuevas políticas antidiscriminación que entrarán en vigor inmediatamente, explicó. También habrá programas de entrenamiento obligatorios sobre respeto laboral y diversidad. Cuando la reunión terminó y todos se habían ido excepto Patricia, me quedé sola en la sala de juntas, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo las ventanas de mi empresa. Mi teléfono sonó. Era Diego. «Mamá». Su voz sonaba confundida y angustiada. «Carmen acaba de llegar a casa llorando. Dice que la despidieron de su trabajo por algún malentendido. ¿Sabes algo sobre eso?». Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Diego», dije suavemente, «creo que es hora de que tengamos una conversación muy larga sobre quién es realmente tu madre». Mientras terminaba la llamada y me preparaba para ir a casa, para finalmente contarle a mi hijo la verdad completa sobre mi vida, sentí la presencia de Miguel a mi alrededor. Casi podía escuchar su voz diciéndome que estaba orgulloso, que había hecho lo correcto, que finalmente había reclamado mi dignidad y mi lugar en el mundo. Carmen había tenido razón sobre una cosa. Conocía exactamente cuál era mi lugar. Era el lugar de una mujer que había construido un imperio, que había criado a un buen hombre, y que finalmente había encontrado la fuerza para defenderse a sí misma y a todos los que, como ella, habían sido menospreciados por gente que confundía la humildad con la debilidad. Mi lugar era exactamente donde siempre había pertenecido, en la cima de todo lo que había construido con mis propias manos, rodeada de personas que entendían que el verdadero éxito se mide no por lo que tienes, sino por cómo tratas a quienes tienen menos poder que tú. Y por primera vez en 8 años, me sentía completamente en casa en mi propio lugar.